Buenos días mis hermanos. Lunes 9 de marzo, 8 de la mañana en punto. Ahí están las campanas como testimonio de que sí son las 8. ¿Cómo están? Inicio de semana. Vamos iniciando nuestra semana con toda la actitud. Gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva semana. ¿Quién ha llegado? No sé quiénes son, pero ahí estamos. Ahora sí, listos, preparados. ¿Ya tienen su café? Yo tengo un té de manzanilla. El café ya me lo tomé. Hoy iniciamos segundo libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Está muy interesante, tiene todo. A mí me gustan estos dos libros, primero y segundo de Samuel, creo que son mis preferidos, porque tiene todo. Tiene historia muy interesante, tiene muchísima enseñanza, es una lectura muy ligerita, es ideal para los que no tienen el hábito de la lectura. Dubi, ¿dónde está Dubi? ¿Sí está Dubi por ahí? Te mando un abrazo, Dubi. Espero que te sientas mejor. Tiene una lectura muy ligera, primera y segunda de Samuel. Y los que no tienen el hábito de la lectura, les cae muy bien porque pueden aprender, pueden adquirir el hábito a través de estos libros, porque son muy ligeras, la lectura es muy ligera, es muy sencilla, no tiene gran complicación y tiene muchísima enseñanza todo lo que es el libro de primera y segunda de Samuel. Vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos palabras, Señor. Danos enseñanza. Guíanos, muéstranos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a vivir mejor conforme a tu voluntad y una vida deliciosa y agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que después de la muerte de Saúl, David volvió a Siglag tras haber derrotado a los amalecitas. Y allí se quedó 2 días. O sea, recuerdas, David había ido a rescatar a su esposa, a su familia, a las 2 esposas, a los hijos y a todo lo que había pasado. Había obtenido un gran botín de los amalecitas, de todo lo que ellos tenían y habían despojado, y había regalado a todos los de Judá, y llegó y estuvo 2 días ahí en Siglag, donde vivía. Pero al tercer día, dice, llegó del campamento de Saúl un hombre que traía la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia, y David le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dice: he logrado escapar del campamento israelita, respondió aquel hombre. Pues, ¿qué ha ocurrido? Dímelo, por favor, le exigió David. Pues que el ejército huyó del combate y que muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. Y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes que Saúl, su hijo, y su hijo Jonatán han muerto?, preguntó David. Preguntó David al criado que le había traído la noticia. Este respondió: pues de pura casualidad estaba yo en el monte Gilboa y vi a Saúl apoyándose en su lanza. ¿Recuerdas que Saúl se había aventado o echado sobre su propia lanza para matarse? Pero al parecer no estaba muerto completamente. La historia se quedó así en Primera de Samuel, pero estaba con su lanza y estaba moribundo, no estaba muerto completamente. Dice: y a los carros de combate y la caballería enemiga a punto de alcanzarlo. En ese momento él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Luego me preguntó quién era yo y yo le respondí que era
amalecita. ¿Recuerdas? Amalec representa la carne, los deseos de la carne. Entonces me pidió que me acercara a él y lo matara de una vez, porque ya había entrado en agonía, sin embargo todavía estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque me di cuenta de que no podría vivir después de su caída. Luego le quité la corona de su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaban se rasgaron la ropa en señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que había sufrido los israelitas, el ejército del Señor, y ayunaron hasta el atardecer. Después David le preguntó al joven que lo había traído la noticia: ¿y de dónde eres? Soy extranjero, soy una amalecita, contestó él. ¿Y cómo es que te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por el Señor?, exclamó David. Y llamando a uno de sus hombres le ordenó: anda, mátalo. Y él hirió mortalmente a la amalecita y lo mató, mientras David le decía: tú eres responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por el Señor. Cuando David se entera de la muerte de Saúl, no se alegra, no se goza, a pesar de que Saúl había buscado su muerte. David reconocía que Dios lo había puesto como rey. Samuel lo había ungido como rey. Dios había puesto a Saúl como rey y él no iba a quitarlo. ¿Por qué? Porque David respetaba los lineamientos de Dios. No era una avaricia que él tenía para llegar al trono. Y él se pone triste, ¿sabes? El grado en que Dios va creando en nosotros empatía y honra es el grado como Dios nos va levantando. Dios va a levantar tu vida. Fíjate bien, esto es muy importante. Dios va a levantar tu vida en la medida en que crece tu empatía y tu honra. Porque la empatía y la honra es lo que hace que tu vida sea levantada. Cuando eres capaz de gozarte con la victoria de los que te rodean, eres capaz de gozarte con su victoria, esa empatía te levanta. Cuando eres capaz de honrar otros ministerios y otras vidas, el Señor te levanta. Cuando eres capaz de poder dolerte con el dolor de los demás, el Señor te levanta. Cuando nos gozamos con la derrota de alguien más, que Dios nos libre, porque ese gozo nos aplasta. Cuando nos molesta que otros triunfen, eso nos aplasta. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, que Dios nos enseñe, que Dios nos inspire, que Dios nos motive a poder crecer en la empatía y en la honra, que podamos honrar a nuestros padres, que podamos honrar a nuestros maestros, que podamos honrar a aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad en algún momento de nuestra vida, que podamos honrarles, que podamos bendecirles,
que nos gocemos con las victorias y nos duela las derrotas de los demás. ¿Por qué David mata a la Amalecita? Porque sin ningún miramiento mató al ungido de Jehová. Porque la carne no tiene respeto. Porque la carne no honra. Porque la carne no tiene empatía. Y eso es lo que ocurre con la carne. Vemos en el versículo 17, está la endecha de David hacia Saúl y Jonatán, que la endecha significa el lamento, un canto fúnebre, un canto de tristeza por algo malo que había sucedido. Dice que David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro del justo. Es un libro que no tenemos. No sé si en algún lugar habrá este libro, pero en la Biblia no estuvo dentro del canon. Oh Israel, versículo 19, herida fue tu gloria en tus montañas, ¿cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, para que no salten de gozo esas paganas, que no caiga más sobre ustedes lluvia ni rocío, montes de Gilboa, pues son campos de muerte. Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl. Jamás Saúl y Jonatán volvieron sin haber empapado espada y flechas en la sangre y las grasas de los guerreros más valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro. Cómo han caído los valientes en el campo de batalla. Jonatán ha sido muerto en lo alto de tus montes. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste, para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, las armas han sido destruidas. Hermoso este canto fúnebre, hermosa endecha que hizo David hacia Jonatán y Saúl. Y esta parte me encanta que dice, no lo anuncien en Gad, no lo anuncien, no lo cuenten, no lo platiquen, que no se alegre el enemigo, que no se gocen las mujeres, que no canten y no dancen de alegría porque han muerto Saúl y Jonatán. El saber guardar los defectos de las demás personas es una virtud que Dios bendice mucho. ¿Qué ocurre? Esto lo he puesto como ejemplo, pero ese es muy importante. Cuando hay desavenencias en un matrimonio, ¿qué ocurre cuando la esposa o el esposo están enojados porque tuvieron una discusión? Cuando la esposa o el esposo van con la mamá, con los hermanos o con las demás personas a platicarle de los defectos de su esposa y mancha la reputación de su esposo o de su esposa, daña tanto esa relación. ¿Qué pasa si te enteras de una indiscreción de alguien? No lo cuentes. No cuentes indiscreciones de los demás. Que sea algo que te guardes en tu corazón.
Saúl se lamenta por haber muerto Saúl y Jonatán y no hace celebración por esto, al contrario. Vamos a ir al capítulo 2 porque se nos acaba el tiempo. Después de esto, David consultó al Señor y le dijo: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le contestó: sí, debes ir. Entonces David preguntó: ¿a dónde debo ir? Y el Señor le respondió: a Hebrón. Hebrón era un lugar muy simbólico, es un lugar todavía muy simbólico para los judíos, porque ahí era donde estaban enterrados los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. En Hebrón es el lugar donde nace el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí es donde está enterrados los primeros ancestros de Israel. Y algo que notamos mucho es que David pregunta al Señor una y otra vez, siempre pregunta, siempre está preguntando, siempre le está preguntando a Dios: ¿qué hago? Esa es una práctica que debemos de tener. A veces nos parece muy lógico, lo que tenemos que hacer. Parecía muy lógico lo que David tenía que hacer, ¿no crees? Ir a que lo unjan como rey. Pero aunque parezca muy lógico, David le pregunta a Dios. Parecía muy lógico que fuera Hebrón, porque es la cuna del pueblo de Israel. Pero aunque fuera muy lógico, David le pregunta a Dios. Dios le confirma a David. David fue allá con sus dos mujeres, Ahinoam, la del pueblo de Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También se llevó a sus compañeros con sus respectivas familias, y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Llegaron después los hombres de Judá y consagraron allí a David como rey de Judá. Cuando le contaron a David que los de Jabes de Galaad eran los que habían enterrado a Saúl, envió David un mensajero a decirles que el Señor los bendiga por tratar con tanta bondad a Saúl, su señor, dándole sepultura, y que el Señor los trate a ustedes con bondad y fidelidad. Yo por mi parte los trataré bien a ustedes por eso que han hecho, pero ahora cobren ustedes ánimo y valor, pues aunque Saúl ha muerto, su señor, la tribu de Judá, me ha consagrado para que yo sea su rey. Aquí es donde comienza a reinar David. Aquí es donde comienza a reinar. Primero reinó en la tribu de Judá, que era la tribu de su familia. Primero comenzó a reinar con sus hermanos. Ahí es donde comienza nuestro ministerio. Siempre lo he dicho. Ahí es donde comienza nuestro ministerio, con la familia, con los hijos, con la esposa. Ahí es donde comienza realmente nuestra responsabilidad primera. Que los hijos estén bien. Hablarles al corazón, enseñarlos, cuidarlos, estar al pendiente de ellos. Siempre va a ser la prioridad la familia. Siempre va a ser la prioridad. Antes de sacar mi cartera para ayudar a alguien, saco mi cartera para ayudar a mis hijos. Antes de todo. Y no significa que no voy a sacar la cartera por otros. Pero no puede ser que seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. No puede ser que seamos generosos y mis hijos muriéndose de hambre. No puede ser eso. No puede ser que yo sea rápido para ir en el auxilio de alguien y no pueda ser capaz de ir en el auxilio de mis hijos o de mi esposa. Son principios de vida. Ahora, el ministerio de David, y digo ministerio porque no fue solamente un reinado, fue un ministerio. La posición o el trabajo de David no fue un reinado como el de Saúl.
Saúl fue rey, tan tan. En ocasiones buen rey, en ocasiones mal rey, pero fue rey. Pero David fue un ministerio el que emprendió. Porque no solamente guiaba en la guerra a Israel, y no solamente fue líder militar, sino fue un líder espiritual también. Con errores y con fallas, porque eso ocurre en todos los ministerios y en todas las personas. Todas las personas tienen errores y tienen fallas y tienen aciertos también. El ministerio de David no fue la excepción, y el ministerio de David empezó con dificultades, porque normalmente así empiezan los ministerios. Normalmente los ministerios comienzan con retos y con luchas y con dificultades. Ya después puede haber bonanza y puede haber paz y puede correr sobre rieles en ocasiones, pero comienza con dificultades y con retos. La iglesia, no sé, te platico aquí de mi corazón. A mí se me hace tan bonita la iglesia, cómo está creciendo, cómo está avanzando. Ayer estaba llenita la iglesia. Ya no sufrimos tanto de calor con el plafón que estamos instalando. Creo que se reúne lo suficiente para los gastos de la iglesia con holgura, sin angustias y sin preocupaciones. Hay un buen tiempo en la iglesia, hay un buen tiempo, hay un tiempo de alabanza bonita, honramos a Dios, no hay divisiones, no hay contiendas. Creo que estamos creciendo en una forma muy sana. Pero el ministerio comienza con dificultades. No fue sencillo el inicio quizá, pero Dios es grande en su misericordia. Dice que Abner, hijo de Ner, ¿te acuerdas? Era el jefe del ejército de Saúl. Dice que tomó a Isboset, el hijo de Saúl, hermano de Jonatán, y lo llevó a Manaim, donde lo consagró como rey de Galad y de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Cuando Isboset comenzó a reinar en Israel tenía 40 años y reinó durante 2 años. Pero la tribu de Judá reconocía como rey a David. Así que David fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y la capital de su reino fue Hebrón. Abner salió entonces de Manaim a Gabaón al frente de las tropas de Isboset. Por su parte, Joab, hijo de Serbia, ¿te acuerdas de Serbia? Era hermana de David. Y las tropas de David salieron de Hebrón y se encontraron con ellos junto al depósito de agua de Gabaón. Los 2 ejércitos tomaron posiciones, unos de un lado del depósito y otros del lado opuesto. Y Abner le propuso a Joab que salgan a luchar los jóvenes delante de todos nosotros. De acuerdo, contestó Joab. Así pues, para luchar por parte de Benjamín y de Isboset, hijo de Saúl, pasaron al frente 12 jóvenes soldados y otros 12 por parte de las tropas de David. Cada cual agarró a su contrario por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos muertos a la vez. Por eso aquel lugar está en Gabaón, fue llamado el Cat Azurim. El combate fue duro aquel día, y Abner y las tropas de Israel fueron derrotadas por los soldados de David. No todo es perfecto. No todo fue perfecto y fue bien. Te he compartido cómo la Biblia muchas veces no esconde, al contrario, exhibe lo bueno y lo malo, porque quiere que aprendamos, porque quiere que crezcamos a través de los errores de otros.
Por eso dice la Escritura que dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y para corregir y para enseñar. Porque pelearon entre ellos. No pudieron llegar a un acuerdo. No pudieron vivir en armonía. Si no se puede vivir en armonía, pueden vivir cada uno en su espacio y respetarse. Y tratar de vivir en esta armonía distante. Sin embargo, Abner, celoso de que Isboset, el hijo de Saúl, continuara con la dinastía, entabló una pelea contra la familia de David, contra Judá. A veces el celo nos nubla el entendimiento. A veces el celo nos impide ver lo correcto y lo incorrecto. A veces el celo nos lleva a cometer errores como el que cometió este hombre Abner. Y hubo pelea triste en el pueblo de Israel por causa de este celo. Asael, el hijo menor de Serbia, eran 3 hermanos, y el hijo menor era Asael, murió tratando de perseguir a Abner. Y Abner no quería dañarlo, sin embargo, Asael se lanza de una forma imprudente detrás de un hombre de guerra experimentado y pierde la vida Asael en esta triste y lamentable guerra absurda. Hay que saber cuándo retirarse y hay que saber cuándo rendirse. Versículo 32 dice: el cuerpo de Asael fue llevado a Belén y enterrado allí en el sepulcro de su padre. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche y al amanecer estaban en Hebrón. Fue triste. Es una historia muy, muy triste. Mañana vamos a continuar con esta guerra que termina y vamos a ver a la familia de David, los hijos, la familia de David. Les mando un abrazo, mis hermanos. Yo espero que disfruten la lectura tanto como yo, que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día, que enfrenten con valentía cada reto que se les presente y que Dios les ayude a tomar decisiones sabias y prudentes. Les mando un abrazo, bendiciones.